entiende bien. Con la Bueno, letra de cátedra también. bárbaro. Bueno, me alegro. Bien, voy a empezar entonces. Ahora ya está grabando. Bien. Voy a comenzar entonces a compartir pantalla. Un segundito. Bueno, ahí estamos. Bien, los objetivos básicamente es trabajar con estos dos contratos que quedaban, el contrato de fideicomiso, como al igual que hemos hecho en las clases anteriores, están acá indicados los contenidos esenciales que se exigen desde el programa. Bueno, comenzaremos con el contrato de fideicomiso, el concepto, el contenido del contrato, los sujetos intervinientes, las obligaciones de las partes, y luego con el contrato de seguro, donde vamos a ver el concepto, cuáles son las principales clases de seguro y las reglas que resultan aplicables, ¿sí? Empezamos con el contrato de fideicomiso. Una de las herramientas que sirve para poder entender el contrato de fideicomiso y para que no nos abrumemos con tanto contenido, a veces una de las dificultades que presenta el estudio del contrato de fideicomiso es esto de las partes que intervienen, ¿sí? Por lo menos también en lo personal, las primeras veces que me acerqué al estudio de este contrato, eh, se genera cierta confusión respecto a esto de quién es el fiduciante, quién es el fiduciario, el fideicomisario. Es decir, existen muchas denominaciones que resultan en principio extrañas, un poco ajenas a nuestro lenguaje o a nuestro conocimiento, e incluso confusas en relación a los roles que pueden asumir. Bueno, uno de los, para mí, de los elementos esenciales para poder entender en principio el contrato de fideicomiso es remitirnos a uno de los conceptos que analizamos en privado 1. ¿Sí? Una vez que nosotros entendamos eh, la noción de patrimonio como la noción de fideicomiso como un patrimonio de afectación, a partir de ahí vamos a poder comprender fácilmente cuál es la dinámica funcional de este contrato, ¿sí? Recuerden que cuando analizamos en Derecho Privado 1, allá por la unidad 6, analizamos la noción de patrimonio, y una de las tantas definiciones es esta tradicional y clásica de Jean Vías, que lo define como el conjunto de derechos y obligaciones de una persona susceptibles de apreciación pecuniaria, ¿sí? Eh, entonces, bueno, allí mencionamos todo lo que puede componer un patrimonio, tanto desde su faz activa como desde su faz pasiva. Existían también discusiones en relación a la naturaleza jurídica que tenía este patrimonio. Tradicionalmente o clásicamente, desde el Código de Vélez se lo consideraba como un atributo de la personalidad. Pero ocurría que en la actualidad esa concepción de entender el patrimonio como un atributo de la personalidad era insuficiente para poder explicar ciertos fenómenos que se daban en relación a ciertos bienes que se afectaban a un determinado fin o para el cumplimiento de determinados cometidos negociales. Entonces, ahí aparece el desarrollo de nuevas teorías que consideran o que entienden al patrimonio como un conjunto de bienes afectados a un fin, ¿sí? Y entonces, a partir de esta noción, es que podemos empezar a distinguir entre lo que es el patrimonio general o el patrimonio personal que tiene cada persona humana o una persona jurídica y los patrimonios especiales, es decir, que son aquellos denominados patrimonios de afectación. Esta noción es lo que nos da la posibilidad de un tratamiento diferenciado. Y ahí entonces aparece la figura del fideicomiso, que en definitiva es un contrato a través del cual se crea un patrimonio de afectación, ¿sí? Y cuidado acá, porque generalmente existe la tendencia, incluso entre los abogados, a considerar que al patrimonio como una suerte de persona jurídica, es decir, como si tuviese personalidad jurídica propia. Y eso es incorrecto. En realidad el contrato el fideicomiso es un contrato, ¿sí?
solo que tiene la particularidad de que se crea un patrimonio de afectación, es decir, un conjunto de bienes que se separa tanto del patrimonio, se separa del patrimonio de cada una de las partes contratantes y se afecta el cumplimiento de un determinado fin. Ya vamos a ver de qué se trata esto y cuáles son los efectos. Pero esa es la característica principal. Por eso es que comienzo hablando de tratar de rememorar esto de la noción de patrimonio y la cuestión de los patrimonios de afectación, porque el contrato de fideicomiso es el fiel ejemplo de un patrimonio de afectación. No así el caso de las personas jurídicas, también hay que distinguir esto, porque las personas jurídicas en cuanto tal tienen un patrimonio propio separado de las personas que lo integran, pero en definitiva el patrimonio es de una persona, que es la persona jurídica. En este caso es distinto, acá es un contrato que se celebra para crear un patrimonio de afectación, es decir, un conjunto de bienes que se afecta al cumplimiento de determinados fines, y eso determina después importantes consecuencias en materia de responsabilidad, ¿sí? Es decir, en relación a qué bienes podrán atacar o agredir los acreedores de cada una de las partes y los acreedores de ese mismo fideicomiso, que ya lo vamos a ver. La definición está en el artículo 1666 que dice: hay contrato de fideicomiso cuando una parte denominada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad fiduciaria de bienes a otra denominada fiduciario. ¿Sí? Entonces, el fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra denominada fiduciario, ¿sí? Quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra persona llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. ¿Sí? Vamos a ir desmenuzando toda esta definición para ver cómo es que funciona este contrato. Y acá les traigo a colación esto de la creación del patrimonio separado, ¿sí? La norma, el Código Civil y Comercial, se encarga de puntualizar este aspecto y nos dice que los bienes fideicomitidos, es decir, esos bienes que el fiduciante entrega al fiduciario, se denominan bienes fideicomitidos, constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario. En resumen, ese conjunto de bienes es un patrimonio de afectación, es un patrimonio, es un conjunto de bienes distintos al patrimonio personal de cada una de las partes que intervienen. ¿Sí? Entonces, la parte del contrato, en principio, para que no genere confusión, estos son el fiduciante y el fiduciario. ¿Sí? El fiduciante es la persona que tiene un determinado capital y que dice: bueno, voy a crear un contrato de fideicomiso y le transmito, voy a celebrar un contrato de fideicomiso y transmito la propiedad fiduciaria de los bienes a otra, que es el fiduciario. ¿Qué hace el fiduciario? ¿Cuál es la obligación que tiene el fiduciario? Ejercerla, administrar esos bienes en función a la finalidad que se haya fijado en el contrato. ¿Sí? Entonces, administra esos bienes fideicomitidos, se obliga a entregar los beneficios en favor del beneficiario y una vez que se cumple el plazo o la condición de ese contrato, entrega esos bienes al fideicomisario. Ya vamos a ver quiénes pueden ser fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. ¿Sí? Pero en definitiva la estructura básica es esta: fiduciante entrega la propiedad de determinados bienes a otra, el fiduciario. ¿Sí? Lo administra y ¿qué hace, digamos, el beneficiario? El fiduciario le ejerce a favor del beneficiario y al final del contrato entrega los bienes al fideicomisario. ¿Sí? Y acá entonces, de nuevo, insisto con esto. El fiduciario va a recibir ese conjunto de bienes, es una persona humana o una persona jurídica que tiene un patrimonio propio. ¿Sí? Pero a esos bienes los recibe en virtud del contrato de fideicomiso. Son bienes fideicomitidos que se denominan, constituyen un patrimonio separado. ¿Sí? En consecuencia, los acreedores personales del fiduciario no podrán agredir esos bienes, porque están afectados al cumplimiento de una determinada finalidad. Y por lo mismo, los acreedores que surgen en virtud del ejercicio de ese fideicomiso no van a poder atacar el patrimonio personal del fiduciario, ¿sí? Porque en definitiva es un patrimonio distinto y que no está afectado al cumplimiento de esa finalidad.
Y bueno, después el beneficiario y el fideicomisario en principio son terceros, como les decía, el beneficiario es el que recibe el beneficio que surge de la administración, y el fideicomisario el que recibe los bienes en propiedad plena una vez extinguido el contrato. Acá les traigo a colación el ejemplo que está indicado en el material, ¿sí? Este es un ejemplo típico en donde se ven cada una de las figuras en funcionamiento, por decirlo de alguna manera. En este caso, el ejemplo ¿cuál es? Que Juan transmite un campo en propiedad fiduciaria a Pedro, ¿sí? Es decir, en este caso el patrimonio fideicomitido le va a constituir ese campo de 500 hectáreas que recibe Pedro y lo va a administrar, ¿sí? Es decir, se va a ocupar de trabajar ese campo, de sembrar, de cosechar, o de trabajar con una hacienda, etcétera, ¿sí? Y, por ejemplo, si trabaja con la agricultura, bueno, se encargará de la siembra, de la cosecha y de la liquidación después del cereal que haya cosechado. Esos beneficios que obtenga de esas liquidaciones van a ser entregadas al beneficiario. En este caso es que es el hijo de Juan, que es Luis, ¿sí? Que es una persona menor de edad, supongamos. Y después, supongamos que el contrato se celebra por el término de 10 años, ¿sí? Hasta que Luis adquiere la mayoría de edad. Y una vez que se produce ese acontecimiento, los bienes, es decir, ese campo de 500 hectáreas, será entregado a María, que es la otra hija, que es la fideicomisaria, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Es la característica que el fiduciario, que en este caso es Pedro, ¿sí? Que puede ser Pedro, que puede ser una persona jurídica que se dedique, por ejemplo, a la administración del campo. ¿Y cuál es la característica? Que esta persona, el fiduciario, tiene un patrimonio propio, un patrimonio personal, y acá les pongo como ejemplo que está constituido por su propia casa, es decir, un inmueble, los autos que tenga, ahorros, ¿sí? Remuneraciones por cobrar, y va a tener acreedores personales. Por ejemplo, acá les pongo el caso del Estado, ¿sí? Porque, por ejemplo, Pedro tiene, por su actividad tiene que pagar ganancias, supongamos, o por los inmuebles que tenga tiene que pagar tributos también, el impuesto inmobiliario, ¿sí? Entonces tenga al Estado como un acreedor personal. ¿Cuál es la característica de esto? Que el Estado, por ejemplo, si él deja de pagar el impuesto inmobiliario de su inmueble personal de donde vive, el Estado no podrá agredir ese patrimonio fideicomitido para cobrarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva es un patrimonio de afectación, es un conjunto de bienes que está separado y que está afectado al cumplimiento de una finalidad. Esa es la manera en que funciona esto del patrimonio de afectación. Ahora bien, Pedro a su vez se encarga de la administración de ese campo, ¿sí? Entonces supongamos que celebra contrataciones con distintos proveedores, por ejemplo, por semillas, por fertilizantes, contrata también los servicios eh, eh, a los fines de la cosecha eh, eh, a los fines de la cosecha del campo, ¿sí? Entonces todas esas contrataciones también van a generar una actividad económica que va a comprometer en definitiva el patrimonio de afectación. Entonces, si le dejó de pagar Pedro al maquinista que le hizo la cosecha del campo, ¿sí? Disculpen por el uso de la terminología, pero por ahí desconozco un poco en ese caso bien los pormenores de la actividad, pero supongamos que él contrata a alguien que le va a hacer el servicio de trilla, ¿sí? Y no le paga. En ese caso, ese contratista no va a poder atacar el patrimonio personal de Pedro, ¿sí? Y los inmuebles que él tiene, o sus plazos fijos, etcétera. Ese contratista únicamente va a poder agredir, va a poder atacar ese patrimonio fideicomitido, ese campo de 500 hectáreas que es sobre el cual, que es el objeto, en definitiva, de ese contrato de fideicomiso, ¿sí? Por eso es que les digo que la clave de todo esto, para poder entender este contrato, es comprender la noción de patrimonios de afectación, ¿sí? Una vez que comprendemos ese concepto clave y refrescamos esas nociones que analizábamos en privado 1,
vamos a estar en condiciones de entender cómo es la dinámica de este contrato, ¿sí? Bien. Bueno, el contenido del contrato, bueno, básicamente acá se señalan todos los aspectos referidos a los elementos en sí y a las características principales que tiene este contrato. Por un lado, bueno, el objeto tiene que estar individualizado, es decir, cuáles son los bienes objetos del contrato y asimismo también los bienes que pueden incorporarse en el futuro, el plazo o el condición al cual se sujeta la propiedad fiduciaria de los bienes, la identificación del beneficiario o la manera en que se va a determinar, el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso con indicación del fideicomisario, ¿sí? Que es el que va a recibir esa propiedad de los bienes una vez terminado el contrato, y los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirles si cesan sus funciones, ¿sí? ¿Qué pasa entonces en relación al plazo, a la forma y al objeto? Bueno, en cuanto al plazo se establece que no puede durar más de 30 años desde la celebración del contrato. Es un plazo máximo, es decir, las partes pueden establecer un plazo menor y si se fija un plazo mayor se considera que se rige por el plazo máximo. ¿Cuál es la excepción a este plazo máximo que fija la norma? En caso de que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, en cuyo caso puede durar hasta el cese de la incapacidad o hasta la restricción a su capacidad o su muerte, ¿sí? Dependerá de las circunstancias particulares de ese contrato. La forma tiene que celebrarse por instrumento público o privado, a excepción de cuando los bienes objeto de ese contrato exijan la formalidad del instrumento público. Bueno, en el caso del ejemplo de recién, si el objeto del contrato es un campo, es decir, es un inmueble, necesariamente tendrá que celebrarse por escritura pública, ¿sí? Y además, ese contrato deberá inscribirse en el registro público que corresponda, en este caso, por ejemplo, del supuesto del campo, deberá inscribirse en el registro de la propiedad. Y en cuanto a los objetos, pueden ser objetos de este contrato todo tipo de bienes que se encuentran en el comercio, incluso las universalidades de bienes, pero no pueden serlo las herencias futuras, bueno, básicamente porque se prohíbe realizar contrataciones sobre herencias futuras. Básicamente esto responde a la necesidad de no especular con el fallecimiento de una persona, ¿sí? Bueno, el tema de los sujetos, que esto a veces causa confusión. El beneficiario, que recordemos que en principio era este tercero, que va a recibir los beneficios de la administración de ese patrimonio fideicomitido, ¿sí? ¿Quién puede ser beneficiario? Bueno, una persona humana o jurídica, que puede existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato, pero que en caso de que no exista se tiene que indicar el modo de su identificación. Y acá la característica principal, que beneficiario puede ser el fiduciante, es decir, el que entrega la propiedad fiduciaria de los bienes, el fiduciario, es decir, el que administra ese patrimonio fideicomitido, y el fideicomisario. Es decir, el beneficiario en definitiva pueden ser algunas de estas otras partes que asumen otros roles en el contrato. Y se aclara que si este beneficiario, el que ha sido designado, no acepta, no existe o renuncia, será beneficiario el fideicomisario, es decir, el que debía recibir la propiedad de los bienes una vez concluido el contrato, o de lo contrario el fiduciante, es decir, el que entregó los bienes en propiedad fiduciaria. Por otra parte, el fideicomisario, que recordemos era el que recibía los bienes en propiedad plena una vez concluido el contrato, también puede ser el fiduciante, es decir, el que entrega los bienes, el beneficiario o una persona distinta a ellos, ¿sí? Pero acá sí una característica y una limitación, que fideicomisario no puede ser el fiduciario, es decir, el que recibe los bienes de propiedad fiduciaria y el que administra esos bienes, ¿sí? Porque el fiduciario en realidad los recibe, como dice el contrato, en propiedad fiduciaria, es decir, es un contrato de confianza en el cual lo que tiene que hacer es cumplir con un determinado cometido, que es el que está fijado en el contrato. Por eso es que no podría ser, en definitiva, quien reciba luego los bienes en propiedad plena, ¿sí? Porque estaríamos incluso hablando de otro tipo de contrato. Y si no acepta, el fideicomisario, si no acepta
ese rol que le ha sido asignado en el contrato no existe, será fideicomisario el fiduciante, es decir, el que entregó los bienes en propiedad fiduciaria. Y finalmente, bueno, el fiduciario también puede ser una persona humana o puede ser una persona jurídica, que también puede ser el beneficiario del fideicomiso, y tiene derecho a una retribución que va a ser fijada en el contrato y que si no va a ser determinada por el juez en función a la importancia y a la índole de las tareas que haya desarrollado, ¿sí? Fíjense que también esta modalidad contractual es muy utilizada en el ámbito de la construcción. Se emplea, por ejemplo, a los fines de la construcción de proyectos inmobiliarios o de edificios, en los cuales se conforma justamente un patrimonio fideicomitido con los aportes que hacen aquellos que después van a resultar propietarios de cada una de las unidades funcionales que se construyan, ¿sí? Entonces, de esa manera, es un contrato que ofrece muchas ventajas desde el punto de vista económico porque permite disminuir muchísimo los riesgos, ¿sí? Porque, en definitiva, todos los riesgos propios de la actividad, imaginemos en nuestro caso, en nuestro país, con una economía muy fluctuante y con los cambios que pueden haber y las variaciones de precios, eso puede inducir a muchísimos riesgos en el ámbito de una contratación que se desarrolla a lo largo del tiempo. Y este contrato, entonces, en definitiva, permite cubrirse, es decir, permite cubrir el patrimonio personal de cada uno de los intervinientes, porque todas las vicisitudes que puedan afectar a ese negocio jurídico van a tener que resolverse en el marco de esos bienes que han sido afectados, ¿sí? Y en el caso de insuficiencia de ese patrimonio fideicomitido para asumir los compromisos propios del contrato, se tiene que llevar adelante un proceso de liquidación que incluso es de carácter extrajudicial, lo cual es menos costoso y menos engorroso también para la dinámica propia del tráfico negocial. Bien, los efectos del contrato, bueno, lo que hemos venido reiterando desde el comienzo, el fiduciante entrega esos bienes en propiedad fiduciaria, ¿sí? Entonces se conforma un patrimonio separado de todas las partes, del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario, ¿sí? En el ejemplo del campo, Juan entrega el campo al fiduciante, ¿sí? Al fiduciario, perdón. Ese campo es un patrimonio distinto de Juan, ¿sí? No me acuerdo cuál era la otra parte del ejemplo, bueno, pero del fiduciario que lo recibe, del beneficiario y del fideicomisario que son los hijos. Entonces, ¿qué consecuencia provoca esto? Que ese patrimonio fideicomitido únicamente va a responder por los acreedores que surjan en función de la ejecución de ese contrato de fideicomiso, ¿sí? Como les decía recién. El contrato de fideicomiso tiene por objeto la entrega de un campo para que sea administrado, ¿sí? Para que los beneficios que genere esa administración sean entregados a un hijo. Bueno, como consecuencia entonces de esa contratación, de ese contrato, se celebran, por ejemplo, contratos con los proveedores, ¿sí? Combustibles, semillas, fertilizantes, etc. Bueno, todos esos acreedores únicamente podrán atacar a esos bienes fideicomitidos en caso de incumplimiento de las obligaciones. No podrán ir en contra del patrimonio personal de alguna de estas partes. Y por lo mismo, no responden tampoco por los acreedores personales del fiduciario, porque ya es un patrimonio digamos, es un bien que salió de su patrimonio, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario, ¿sí? Y la otra cara de la moneda es que el patrimonio personal de cada una de las partes, ¿sí? No va a responder por las obligaciones contraídas por fideicomiso, ¿sí? Entonces, todos estos acreedores, por ejemplo, el proveedor de semillas de ese campo que se está administrando, si le dejan de cumplir no va a poder atacar al patrimonio del fiduciario, mucho menos del fiduciante, del fideicomisario, ¿sí? Que son bienes que no pertenecen tampoco a su patrimonio. Esa es la consecuencia principal y por eso les insisto, una vez que se entienda cómo funciona esto del patrimonio de afectación, ya de ahí van a poder decantar solo, digamos,
cómo funciona este contrato. Bueno, en cuanto a los efectos, el fiduciario lógicamente está obligado a cumplir con todas las obligaciones impuestas por la ley y en el contrato. Incluso acá la norma, como es un contrato basado en la confianza, de allí el nombre de fideicomiso, que se refiere justamente a la entrega de bienes en carácter de confianza a otro. La norma incluso habla de que el fiduciario tiene que ejercer el cometido indicado en el contrato con la diligencia de un buen hombre de negocio. Está obligado también a rendir cuentas cada vez que le sea requerido, es decir, incluso puede ser requerida esta rendición de cuentas por el beneficiario y por el fideicomisario. Una característica también importante es que está obligado a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objetos del fideicomiso y tiene derecho, como decíamos anteriormente, a una retribución y al reembolso de los gastos. ¿Sí? Bien. Finalmente, ¿cómo se extingue este contrato? Bueno, en primer lugar, por el cumplimiento del plazo o la condición a que sea sometido, ¿sí? O el vencimiento del plazo máximo legal, que recordemos es de 30 años. La revocación del fiduciante, es decir, recuerden que la revocación, que es un supuesto de ineficacia contractual, en cuya virtud una de las partes puede de manera unilateral dar por extinguido un contrato. Y en este caso, quien tiene la facultad de revocar ese contrato es el fiduciante, es decir, el que ha entregado los bienes en propiedad fiduciaria, en tanto y en cuanto se haya reservado expresamente esa facultad. ¿Sí? No significa que pueda revocarlo siempre, sino que expresamente se tiene que haber acordado esa cláusula. Y además también por cualquier otra causal prevista en el contrato, es decir, las partes podrán pactar, supongamos que por determinadas circunstancias, que determinadas circunstancias sean causales también de extinción del contrato, por ejemplo, el mal desempeño del fiduciario, supongamos. Y bueno, y los efectos es que una vez producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario, es decir, este que está administrando ese patrimonio, tiene que entregar esos bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus sucesores, ¿sí? Con las consecuencias que hemos visto, es decir, en este caso se le entregan en propiedad plena, que puede ser el fideicomisario, que puede ser el mismo beneficiario o puede ser el fiduciante. Bien, vamos bien hasta acá, no sé si tienen alguna duda antes de que ingresemos al contrato de seguros. Sí, profe, vamos bien. Bueno, muchas gracias. A mí, profe, no me quedó muy claro Bien, eso sí. de lo del contratista, ponerle que había contratado un contratista que él solamente puede reclamar por la propiedad, o sea, por el patrimonio fiduciario, sería. Claro. Sí, vamos, volvemos acá al ejemplo, así lo vemos más claro. A ver, acá. Vamos al ejemplo. Acá lo que hace Juan entonces es entregarle en propiedad fiduciaria a Pedro el campo de 500 hectáreas. ¿Sí? Pedro, supongamos que, como les dije, puede ser una persona humana, puede ser una persona jurídica, tiene su propio patrimonio y el patrimonio de afectación, que es este campo de 500 hectáreas. Él lo que va a hacer va a administrar ese campo, ¿sí? Es decir, lo va a sembrar, lo va a cosechar, va a liquidar toda esa cosecha que levante y demás. Y tendrá que rendir cuentas, ¿sí? Y los beneficios serán entregados a Luis y una vez que se extinga el contrato tendrá que entregar ese campo en propiedad plena a María, ¿sí? Bien, ahora bien, ¿qué pasa? En el ámbito de la administración de este campo, uno de los ejemplos que le daba es que, por ejemplo, lo que puede hacer Pedro es contratar al maquinista, ¿sí? Es decir, al que tiene, por ejemplo, una cosechadora para que vaya y haga todas las tareas de trilla de ese campo. Entonces, ese contratista lo que va a hacer cobrar un precio por ese servicio que va a prestar, ¿sí? ¿Qué pasa? Si Pedro no le paga, en definitiva ese contratista no le paga por esos servicios de trilla que le ha realizado, la pregunta es, ¿en contra de qué patrimonio podría ir ese contratista para poder cobrarse
la suma de dinero que no le han pagado. Yo se los pregunto a ver si lo pueden descubrir. Ahí yo entendí en el patrimonio de afectación. Exactamente, muy bien. Esa es la respuesta. En definitiva, ese contratista, digamos, lo que tienen que entender acá principalmente es que no podría ir en contra del patrimonio personal de Pedro, ¿sí? Sino que únicamente podría ir, porque es un acreedor, en definitiva, ese contratista es un acreedor del fideicomiso. Un fideicomiso que, si bien lo administra Pedro, ¿sí? Es un patrimonio de afectación, es un conjunto de bienes separado que está afectado a una determinada finalidad. Esa es la característica central. Lo mismo que, por ejemplo, si Pedro hubiese comprado en el marco del contrato de fideicomiso, compró las semillas, ¿sí? Compró los fertilizantes y no los pagó, ¿sí? Bueno, lo mismo, ese proveedor de esa mercadería específica, para poder cobrarse por toda esa mercadería que vendió y que no le fue pagada, únicamente va a poder agredir, únicamente va a poder atacar los bienes de ese patrimonio de afectación, los bienes del fideicomiso. Pero no podrá ir en contra del patrimonio personal de Pedro, por más de que en la contratación aparezca Pedro, ¿sí? Esa es la disrupción que genera este contrato, ¿sí? Que tenemos, interviene una persona que tiene su propio patrimonio, pero en realidad interviene en el marco del contrato de fideicomiso para cumplir con ese cometido, y por eso es que en definitiva es ese conjunto de bienes el que va a estar afectado a esas eventualidades que surjan. ¿Sí? No sé Sí, si quedó claro ahí. sí, ahí se entendió bien. Gracias. No, de nada. Digamos, también para cerrar esto, como les decía, supongamos, Pedro dejó de pagar la luz, dejó de pagar los impuestos de su casa, o en definitiva tiene algún otro acreedor personal por otra circunstancia, por ejemplo, sacó un crédito para comprarse un auto y dejó de pagarle al banco el crédito. Ese banco, digamos, únicamente va a poder agredir a su patrimonio personal, no podría ir y embargar y pretender subastar el campo, por ejemplo, porque ese campo pertenece a un patrimonio fideicomitido, pertenece a un patrimonio de afectación distinto y separado del patrimonio de Pedro, ¿sí? Esa es la forma en que funciona. Una vez que se cierre ahí ese ciclo y ese funcionamiento, van a ver que ya es un contrato que no ofrece demasiadas dificultades. Bueno, y llegamos finalmente al contrato de seguros, ¿sí? Es un contrato que, como ustedes después van a poder advertir, lo tenemos, convivimos permanentemente con contratos de seguros. Acá la definición que tiene el material dice que es el contrato por el cual el asegurador se obliga, a cambio del pago de una prima, que le abone el asegurado a resarcir un daño o a cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto, como puede ser un accidente o un incendio, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, por un lado el asegurador y por otro lado el asegurado, ¿sí? El asegurado dice, bueno, quiero quiero protegerme frente a determinadas eventualidades, ¿sí? Y contrato un seguro, ¿sí? Eso implica que el asegurado tenga que pagar una prima, que puede ser mensual pero que en definitiva es una suma que periódicamente va a ir pagando al asegurador, y si ocurre ese evento previsto, ese riesgo que se pretende resguardar, allí sí surge la obligación del asegurador de cumplir con la prestación convenida o de resarcir ese daño, ¿sí? En definitiva, digamos, acá, como les indico acá, la finalidad es proporcionar seguridad económica frente a un determinado riesgo. Y el objeto puede ser toda clase de riesgo siempre que exista un interés asegurable. ¿Qué significa esto del interés asegurable? Bueno, un valor económico que legítimamente pueda ser cubierto, ¿sí? Como puede ser el caso de una cosecha, como puede ser también la eventualidad de que pueda ocurrirle a una persona, es decir, la vida de una persona, entre otras cosas, ¿sí? Esta sería como la forma básica, digamos, que es lo que recién les explicaba, digamos, el asegurado paga una prima al asegurador y el asegurador resarce el daño si ocurre el evento que está previsto. Generalmente el asegurador es una persona de sólida posición financiera
hay determinados requisitos que están indicados en una ley especial que lo regula, pero por lo general son sociedades de capital, mutuales, o puede ser también el propio Estado quien asuma la posición de asegurador, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este contrato? Es consensual, es decir, se perfecciona con el mero consentimiento de las partes. Es bilateral porque genera prestaciones para ambas, el pago de la prima y cubrir o cumplir con la prestación de vía ante la ocurrencia de la eventualidad que se cubre. Es típico porque está regulado y tiene una denominación específica. Es aleatorio porque en definitiva está sujeta a un alias, a un riesgo que es la ocurrencia de ese evento dañoso que se intenta proteger, ¿sí? Que puede o no ocurrir, digamos, es una circunstancia eventual que puede llegar a ocurrir o no. Y generalmente también son contratos de adhesión y en muchas ocasiones también asumen la característica de un contrato de consumo porque quienes asumen el rol de aseguradores son verdaderos proveedores profesionales, digamos, de este servicio, ¿sí? Y el asegurado generalmente asume el rol también de consumidor. ¿Cuáles son los contratos de seguro más comunes que vamos a ver, digamos, y cuáles son las clasificaciones? Bueno, por un lado, por el interés tutelado. Ahí vamos a encontrar lo que se denominan los seguros sociales y los seguros privados. Los seguros sociales son aquellos que tienden a cubrir o que el interés tutelado es principalmente un interés social. Por ejemplo, que son generalmente seguros que están a cargo del Estado, porque se trata básicamente de prestaciones que forman parte del cúmulo de derechos que integran la seguridad social. Entonces, por ejemplo, el caso del seguro de desempleo. Es decir, si hay una persona que se queda sin trabajo, el Estado durante un determinado lapso le cubre a esa persona una determinada digamos, le cubre esa eventualidad, cubre ese riesgo que pueda padecer mediante el pago de una determinada suma de dinero de carácter mensual y por un determinado tiempo, ¿sí? Lo mismo pasa en el seguro por invalidez, digamos, una persona que sufre un accidente laboral y queda absolutamente incapacitada de poder trabajar y de obtener los medios para su subsistencia. Bueno, ahí el Estado también aparece cubriendo esa eventualidad a través del pago de una determinada prestación en favor de esa persona. Y después, la otra clasificación es la de los seguros privados, cuando el interés tutelado es meramente patrimonial y de los particulares. Es decir, bueno, yo quiero resguardar, por ejemplo, contratar un seguro para mi casa, ¿sí? Y para resguardar, en definitiva, ante la eventualidad de un robo, los bienes que yo tenga en mi casa. O para la cobertura de daños que pueda padecer la cosecha de mi campo ante la caída de granizo. O el seguro de responsabilidad civil por el uso del automóvil, ¿sí? Y por los daños que yo pueda causar a terceros en caso de que yo choque con mi auto. Es decir, en ese caso el interés es meramente particular, ¿sí? Y vinculado al patrimonio de los particulares. Y después, de acuerdo a los objetos, es decir, de acuerdo a qué es cuál es el interés asegurable, sobre qué recae, bueno, se habla de los seguros de personas y los seguros sobre las cosas, ¿sí? El seguro sobre las personas tiende a cubrir las contingencias o las eventualidades que pueda padecer una persona. El caso típico del seguro de vida, ¿sí? Entonces, supongamos, hay una persona que tiene hijos que todavía están estudiando en la universidad, pero que, bueno, para asegurarse en definitiva de que esa persona pueda, de que sus hijos, ante cualquier eventualidad que le pueda llegar a ocurrir, para asegurarse de que sus hijos puedan terminar sus estudios y sus carreras, para que después puedan trabajar profesionalmente, celebra un contrato de seguro de vida. ¿Qué significa esto? Que se produce el fallecimiento de esa persona, el asegurador va, en definitiva, a pagar una prestación a esos beneficiarios, que son las personas que se fijan en el contrato en carácter de beneficiarios, para que a través de esa suma de dinero lo puedan administrar y puedan, por ejemplo,
terminar de estudiar su carrera universitaria, ¿sí? O el seguro sobre de las cosas, bueno, esto acá les pongo el ejemplo común también del seguro contra el granizo para la cosecha, ¿sí? Bueno, reglas y disposiciones generales. Está reglamentado por la ley 17.418, que no fue derogada por el Código Civil y Comercial. Acá aparecen estos conceptos centrales. La póliza, que es el instrumento del contrato de seguro, es decir, es donde se instrumenta efectivamente, que tiene que contener aquellos datos esenciales referidos a las partes, a los objetos, al interés asegurable, a los riesgos asumidos, cuál es la prima, cuál es la suma asegurada, las condiciones generales y particulares del contrato. Si tienen ustedes a disposición los que tengan un auto ustedes vean después el auto de algún familiar, por ejemplo, pueden revisar ahí la póliza del seguro que tengan de ese auto. Allí aparecen todos estos datos, ¿sí? Es decir, el nombre y el domicilio del asegurado, cuál es el riesgo asumido, ¿sí? Por ejemplo, bueno, puede ser un seguro contra robo, contra granizo, por destrucción total, parcial. Bueno, allí se indica también cuál es la suma asegurada. Entonces dice, bueno, el seguro responderá solamente por esta determinada suma, por ejemplo, 300.000 pesos, ¿sí? Y esa es la suma a la que va a responder el seguro, por más de que el daño pueda ser mayor. Bueno, otro concepto central es la prima, que la prima en definitiva es el precio del seguro, ¿sí? Que es la obligación principal que asume el asegurado. Agravación del riesgo también, este es otro concepto central. El asegurado tiene que denunciar al asegurador la agravación del riesgo porque, en definitiva, los contratos de seguro trabajan sobre la base de la estadística, ¿sí? Es decir, saben que de determinado universo de asegurados hay determinados porcentajes que experimentan determinados eventos dañosos en determinadas magnitudes, bueno, y todo se maneja a través de la estadística y eso es lo que va a determinar también por ejemplo, el precio del seguro. No es lo mismo el seguro que pueda pagar un particular que vive en un pueblo muy pequeño, por ejemplo, a el seguro que pueda pagar aquel que se desempeña en el transporte urbano, por ejemplo, que maneja un remis en una ciudad como Córdoba, ¿sí? En donde el riesgo de sufrir o de padecer un accidente es muchísimo mayor. Entonces acá también este concepto de la agravación del riesgo es importante. El asegurado tiene la obligación de denunciar al asegurador la de la agravación del riesgo. Entonces, si yo contrato un seguro de responsabilidad civil por los daños que puedo ocasionar con mi auto y resulta que yo vivo por ejemplo, en un pequeño pueblo serrano, donde no salgo de ese pueblo y uso el auto únicamente para moverme dentro de esa localidad, pero de pronto me voy a vivir a una localidad de la provincia de Buenos Aires, en donde el riesgo de accidentes de tránsito es mucho mayor, en donde el riesgo de robo incluso es mucho mayor. Bueno, esa circunstancia la tengo que denunciar al asegurador porque implica una agravación del riesgo y implica obviamente una modificación en las condiciones de contratación. Porque si no, de lo contrario, es causal de rescisión del contrato, es decir, ante una agravación del riesgo no denunciada, el asegurador tiene la facultad de rescindir el contrato. Y bueno, y acá también otra circunstancia, otro elemento importante es que en el caso de los daños patrimoniales, el asegurador tiene que pagar dentro de los 15 días de fijada o aceptada la indemnización, ¿sí? Pensemos en lo siguiente, yo contrato un seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil lo que hace el objetivo es mantener indemne mi patrimonio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Acá tenemos que recordar algunos conceptos que hemos visto en materia de responsabilidad civil. Principio básico de que nadie puede dañar a otro, ¿sí? Y en consecuencia, una vez que se incumple esa pauta, ese principio axial y básico, genera la obligación de resarcir, ¿sí? De indemnizar el daño que pueda haber causado injustamente a otro. Entonces, si yo tengo un auto, el auto en definitiva es una cosa riesgosa,
¿sí? Y con la cual, si yo choco en una esquina contra otro auto o atropello a una persona, genero un daño que en definitiva eso va a provocar la obligación de tener que indemnizarlo, de repararlo. Entonces, ¿cómo funciona el contrato de responsabilidad civil? Lo que hace es, en definitiva, tratar de mantener indemne mi patrimonio. Si yo choqué en una esquina, voy a tener que reparar ese daño, me van a demandar a mí para indemnizar ese daño que provoqué al otro auto. Entonces ahí interviene el contrato, el asegurador, para pagar esa indemnización y mantener indemne mi patrimonio, ¿sí? Entonces, yo choco en una esquina, tengo que necesariamente intercambiar los datos del seguro para que esa persona que padeció el daño, por ejemplo, pueda ir a mi empresa de seguros eh, para informar justamente este siniestro, que yo también tengo la obligación de denunciarlo. Entonces, por ejemplo, lo que hace la aseguradora, dice, bueno, eh, tráete 3 presupuestos, vamos a llevar un perito y vos tráete 3 presupuestos de las reparaciones que te demande tu vehículo, ¿sí? Entonces, llevamos los presupuestos y el seguro ofrece pagar, por ejemplo, el mayor presupuesto fue de 150.000 pesos, el seguro me ofrece 130.000, supongamos. Bueno, si yo acepto esa suma que me quiere pagar el seguro en concepto de indemnización, entonces a partir de los 15 días tiene la obligación, digamos, dentro de los 15 días de aceptada esa indemnización o de fijada, tiene la obligación de pagar. Y en el caso del seguro de personas, por ejemplo, el supuesto del seguro de vida que les mencionaba antes, tiene la obligación de pagarlo dentro de los 15 días de notificado el siniestro. Por ejemplo, del fallecimiento de la persona cuya vida se tomó como el riesgo, digamos, que generaba la obligación del asegurador de cumplir con la prestación. Bien. Bueno, y acá elementos del contrato de seguro, algo ya hemos mencionado. El asegurador generalmente, como les mencionaba, tiene que ser sí o sí una persona de sólida posición financiera y de solvencia, digamos, reconocida. Y por eso generalmente son las sociedades de capital, las cooperativas, sociedades de seguros mutuos y el Estado. El asegurador están controlados por el organismo por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el organismo de aplicación y es un organismo dependiente del Estado que se encarga de controlar todo lo referidos a los precios a los riesgos que se aseguran, a las primas. Es decir, es un organismo de contralor de los aseguradores. Establecen también cuáles son las reservas patrimoniales que tienen que tener a los fines de funcionar y demás. El asegurado, que acá se suele distinguir entre la persona del tomador, que es en definitiva el que contrata el seguro, el asegurado, que puede llegar a ser una persona distinta del tomador, que es la persona que está cubierta con el contrato de seguro, y el beneficiario, que es el que percibirá la indemnización. ¿Cuál sería el ejemplo? Bueno, supongamos que hay una empresa que contrata un seguro en favor de sus dependientes, ¿sí? En ese caso, el tomador sería una persona distinta al asegurado. El tomador es el que celebra el contrato de seguro. El asegurado serían sus dependientes, ¿sí? Y el beneficiario, por ejemplo, sería el que va a recibir la indemnización. Entonces, por ejemplo, el dependiente, que es el asegurado, el empleado de esa empresa, tiene un accidente contra un tercero, el beneficiario, digamos, en definitiva, va a ser el que va a recibir esa indemnización. Ese tercero a quien yo le produje un daño. Ese sería el supuesto en el cual a veces se pueden distinguir cada una de estas figuras, pero puede ocurrir que el tomador sea la misma persona asegurada también. La póliza, que también lo mencionamos anteriormente, es el instrumento escrito en el cual constan todas las condiciones del contrato. El plazo, que se presume que es de un año, salvo que se fije otro distinto en el contrato o que corresponda también en función al riesgo que se esté calculando, ¿sí? O que se esté cubriendo. Las obligaciones de las partes, bueno, del asegurado tiene que pagar la prima, que recordemos es el precio del seguro, tiene que denunciar el estado del riesgo,
Es decir, concretamente tiene que denunciar, yo no puedo decir que, por ejemplo, quiero asegurar, quiero contratar un seguro de responsabilidad civil para mi auto, y digo que lo uso para usos particulares, para uso familiar, y resulta que después lo estoy usando como remis, ¿sí? Eso sería un falseamiento de la declaración, eso sería un falseamiento en el estado del riesgo, porque lógicamente no es el mismo el riesgo que va a tener un vehículo que es usado eh, eh, para ir y volver de la casa al trabajo respecto a esa persona que aquel que lo utiliza como remis y que está 10 horas eh, circulando en la calle y en donde el riesgo de padecer un accidente es mucho mayor, ¿sí? Eso es lo que se denomina la reticencia, que es el silenciamiento o el falseamiento de la declaración y que da derecho al asegurador a poder rescindir ese contrato. También tiene que denunciar el asegurado la agravación del riesgo. Como yo les decía, no es lo mismo asegurar un riesgo o un seguro de responsabilidad civil por un vehículo que yo use acá en Río Cuarto al seguro que tenga que usar si vivo en la ciudad de Buenos Aires, que tiene más de 1,5 millones de habitantes y en donde el riesgo, digamos, de accidentes o de robo es muchísimo mayor, ¿sí? Y denunciar el siniestro ocurrido dentro de los 3 días de ocurrido, ¿sí? Tengo un accidente, lamentablemente salgo de mi casa y en la esquina tengo un accidente, bueno, tengo 3 días para denunciar el siniestro ocurrido, porque si no, de lo contrario, el asegurador no tiene la obligación de cumplir con la prestación convenida. Y por otra parte, digamos, el asegurador que tiene la obligación de pagar la indemnización, que como decíamos recién, si es sobre cosas dentro de los 15 días de aceptado, de fijada la indemnización, se aclara en la norma que la indemnización es siempre sobre el daño efectivamente sufrido, por más de que la suma asegurada sea mayor. Y lo mismo, si el daño efectivamente sufrido es mayor que la suma asegurada, la indemnización siempre se circunscribe a esa suma asegurada, que es lo que se ha convenido en el contrato. Es decir, esto también tiene que ver con una cuestión estadística, no es que yo contrato un seguro de responsabilidad civil y va a cubrir, el seguro va a cubrir cualquier tipo de riesgo, ¿sí? Existe siempre determinados tipos de riesgo y además una suma que yo pacto y que una suma asegurada, que es lo que efectivamente pagaría en concepto de indemnización ese seguro, ¿sí? Eh, Obviamente que de acuerdo a las condiciones del contrato, de acuerdo a los intereses asegurables, al riesgo y a la suma asegurada, va a variar obviamente el precio de ese seguro, es decir, la prima que yo voy a pagar. Va a ser proporcional, obviamente. Y en el caso del seguro sobre personas, la indemnización siempre va a ser la suma convenida. Bueno, y hasta acá llegamos entonces con el contrato de seguros, que estos son los conceptos centrales del contrato de seguro que están indicados en el programa. Bueno, así que no sé si ha quedado alguna duda de esto que hemos analizado. Estas son algunos de los elementos centrales y lo que está indicado también ahí en el material. No, profe, se entendió bien. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, me alegro entonces que se haya entendido. Bueno, gracias por acompañarme también en estas clases que han estado siempre presentes ustedes dos. Les agradezco, espero que les haya servido, les agradezco la atención también que han tenido. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Así que, bueno, no duden en consultar las dudas que vayan surgiendo. Pueden enviar mensajes acá mismo por Teams. Así que bueno, quedaré a disposición para lo que necesiten y si no nos veremos en las instancias de evaluación. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Igualmente, saludos. Chao, chao.